Existe un conocimiento popular que afirma que la fuerza de voluntad es un recurso limitado, que no puedes resistirte eternamente a esa deliciosa galleta y que si dejas de fumar y te rodeas de fumadores, tarde o temprano vas a volver a caer. ¿Pero es eso cierto? ¿Qué dice la ciencia? Y si es un recurso limitado, ¿cuál es el limitante? Pregúntatelo tú mismo, genuinamente, antes de ver este vídeo. Hoy quiero explicaros la polémica que hay alrededor de este tema, exponiendo los distintos estudios que se han hecho sobre el mismo, para que podáis dar respuesta vosotros mismos a estas preguntas y para que podáis forjar una tenacidad inquebrantable y una perseverancia infinita. Pasemos al vídeo. Recordatorio. Recordaros que la fuerza de voluntad, la tenacidad, es ese sentimiento interno de que indiscutiblemente vamos a lograr algo o de que independientemente de las circunstancias vamos a conseguir resistirnos a cualquier cosa, de que vamos a superar la fricción mediante esfuerzo y perseverancia, de que venceremos al peligro y cruzaremos esa peligrosa tormenta con absoluta determinación y de que reclutaremos los recursos necesarios para hacer frente a cualquier obstáculo que se interponga en nuestro camino, sea interno o externo. Si esa acción o inacción es sencilla de ejecutar, es una costumbre o un hábito diario, no estaríamos ejerciendo nuestra fuerza de voluntad, simplemente estaríamos participando en la ejecución de un hábito. Es decir, que solo estamos ejerciendo nuestra fuerza de voluntad cuando aquello en lo que estamos intentando participar nos resulta complicado, cuando ese impulso del que nos estamos intentando resistir nos resulta tentador. Finalmente, acordaros que podemos situar la tenacidad, la fuerza de voluntad, la perseverancia en un extremo y al otro lado, en el extremo opuesto, situaríamos la depresión, la apatía. Por este continuo nos desplaza la motivación, la dopamina es el verbo, el propulsor que nos permite pasar de un extremo a otro. Todos necesitamos fuerza de voluntad ante la vida para no sabotearnos con tóxicos o comportamientos destructivos que queremos evitar, pero que por algún motivo a veces nos acaban atrapando, o para involucrarnos en actividades saludables cuyos beneficios queremos obtener, pero que por algún motivo a veces nos cuesta horrores empezar. Y ahora tenemos evidencia científica de que existe una región en el cerebro que se encarga de producir fuerza de voluntad. Es una fábrica de tenacidad que, como cualquier otra parte del cerebro, se puede entrenar y se puede expandir a través del fenómeno de la neuroplasticidad, a través de la habilidad que tiene el cerebro para crecer y adaptarse. ¿Pero se puede hacer uso indefinido de la fuerza de voluntad? ¿De dónde sale la creencia de que es un recurso limitado? Vamos a ver cuál fue el estudio que hizo brotar esta idea. Estudio de Roy Baumeister. Roy Baumeister es un profesor de la Universidad de Queensland que planteó la hipótesis de que la fuerza de voluntad se puede drenar, de que se va consumiendo a lo largo del día con cada decisión complicada que vamos tomando, con cada impulso tentador que vamos resistiendo. Esta hipótesis tiene sentido, todos sabemos cuál es la sensación que uno tiene cuando está ejerciendo la fuerza de voluntad y tiene todo el sentido del mundo pensar que es algo que nos puede drenar, ¿no? Algo que es consumible, que se agota. El diseño del estudio que Roy Baumeister llevó a cabo para verificar esta hipótesis es muy sencillo y consiste en lo siguiente. En una primera fase se les intenta drenar a los participantes la tenacidad, la fuerza de voluntad, exponiéndolos a unas tentaciones que ellos tienen que resistir. Y en la segunda parte del estudio se expone a los participantes a unos retos complicados en los que tienen que persistir hasta conseguir llegar a una solución. Un ejemplo clásico de este estudio que Roy Baumeister llevó a cabo es el siguiente. Se trajo unos participantes al laboratorio y los separó en dos grupos. En la primera fase, uno de los grupos tenía que resistirse a unas galletas deliciosas y recién cocinadas, mientras que el otro grupo tenía que resistirse a unos rábanos. Por supuesto, la teoría de los investigadores era que el grupo que tenía que resistir las galletas iba a ver su fuerza de voluntad más drenada que el otro grupo, y entonces exponían los participantes a esa segunda fase en la que tenían que resolver un puzzle prácticamente imposible, y me parece que incluso en alguno de los estudios directamente totalmente imposible. Y entonces los investigadores se hacían la pregunta, ¿no? ¿Cuál es de esos dos grupos el que va a persistir más en la tarea, el que va a tener mayor perseverancia? Efectivamente, ya os podéis imaginar los resultados. El grupo que se había expuesto a las deliciosas galletas y que por lo tanto en principio tenía su fuerza de voluntad más drenada, al final persistía menos, no tenía tantas ganas
de participar en ese reto complicado al cual los investigadores les habían sometido, mientras que el otro grupo, que solo tenía que resistir unos tristes rábanos, tuvo muchísima más perseverancia. Y así, explicado de forma muy sencilla y muy por encima, nació el estudio pionero con el que concluyeron estos investigadores que efectivamente la fuerza de voluntad es un recurso limitado, que se va drenando a lo largo del día, a medida que nos exponemos a situaciones complicadas que tengamos que superar o a impulsos que nos provoquen una tentación irresistible. Y eso a todo el mundo le pareció genial, porque efectivamente concuerda con nuestra intuición de que sí, es un recurso limitado y uno al final se acaba agotando haciendo todos estos esfuerzos. Pero entonces nació la pregunta, ¿no? Despertó esa pregunta de ¿y si es un recurso limitado? ¿Cuál es el limitante? Y entonces Baumeister y sus compañeros plantearon otra hipótesis, que ese recurso limitado era obviamente la glucosa, el azúcar, el combustible favorito del cerebro. Y siguieron planteando pruebas, investigaciones, estudios muy similares a los participantes, pero con un pequeño y ligero cambio, que fue introducir una bebida azucarada entre las dos fases, ¿no? Entre que les drenaban a los participantes la tenacidad, la fuerza de voluntad, y entre que les exigían un reto complicado. A un grupo les daban esta bebida azucarada, mientras que a otro grupo no, les daban agua o nada o bebidas edulcoradas, pero sin azúcar. Y los resultados ya os los podéis imaginar. Efectivamente, el grupo que recibía las bebidas azucaradas parecía mantener unos niveles de fuerza de voluntad más altos y perseveraban más en las tareas complicadas a los que los investigadores les sometían en esta segunda fase. Y nació este concepto de que la tenacidad es un recurso consumible, pero también reabastecible con glucosa, con ese consumible favorito del cerebro. Y de aquí también nacieron un montón de cursos y vídeos y historias, un hype generalizado, donde básicamente se vendía esa idea, ¿no? De que si tú mantenías a lo largo del día unos niveles de glucosa altos y estables, tendrías una tenacidad infinita. Y por supuesto, en medio de todo este hype generalizado y ante tales hallazgos, nació otro grupo que se puso a investigar si estas conclusiones eran correctas, si el estudio tenía validez y sobre todo si las interpretaciones que se habían hecho pues eran las que tocaban. Emergió un polémico debate. Vamos a ver los estudios que hizo este otro grupo. Estudio de Carol Dweck. Carol Dweck es una profesora de psicología de la Universidad de Stanford. Algunos la conoceréis o os sonará quizás de un vídeo que hice sobre mentalidad de crecimiento. La verdad es que esta señora es un ponente mundial en el mundo de la investigación de la psicología, es una persona admirable y con un talento espectacular. Repitió prácticamente los mismos experimentos con alguna variación en las tareas realizadas, pero al final venía siendo el mismo concepto, ¿no? Una primera fase donde se drenaba la tenacidad a los participantes y una segunda fase donde se les exponía a un reto complicado. Seguía suministrando entre ambas fases una bebida azucarada o edulcorada con el mismo sabor, pero sin azúcar, y encontraron un pequeño pero crucial detalle. La fuerza de voluntad y el rendimiento se mantenían solo cuando los participantes se creían que esta tenacidad, la perseverancia, la fuerza de voluntad era efectivamente limitada y que el limitante era la glucosa. Esto parece indicar que todo depende de tu creencia y enfoque, que si escuchas que la tenacidad es limitada y te lo crees, va a ir disminuyendo a lo largo del día conforme vayas confrontando las fricciones, ¿no?, que nos impone la vida, pero que por lo contrario, si no te lo crees y piensas que es ilimitada, tendrás prácticamente una tenacidad infinita. Por supuesto, luego Baumeister volvió al laboratorio a intentar contradecir estas afirmaciones de Carol Dweck y en vez de someter a los participantes a un solo reto, ¿no?, en esta segunda fase, los sometió a uno y otro y muchísimos otros más. Y concluyó o sacó las observaciones de que sí parece servir tener unos niveles elevados o estables de glucosa a medida que vamos confrontando muchos y muchos challenges, ¿no?, en esta vida, retos. Y entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Conclusiones. Parece todo un poco confuso, lo sé. La verdad es que no se sabe aún a ciencia cierta si la fuerza de voluntad, si la tenacidad son un recurso limitado o no. Lo que sí parece es que ambas cosas son relativamente ciertas. Tu creencia, tu enfoque
y al final tu disponibilidad de glucosa en sangre parecen tener un impacto en tu capacidad de emplear la perseverancia y la fuerza de voluntad. Mi conclusión personal de estos estudios es que hay que tener unas creencias potenciadoras, una mentalidad de crecimiento y alimentarse de forma responsable para tener disponibilidad de azúcar y unos niveles de glucosa en sangre estables. Esto significa interiorizar que tú, con tu mente, puedes hacer frente a cualquiera de los obstáculos que te ponga la vida por delante, por muy cansado que estés. Y significa aceptar que no podemos alimentarnos de bollos, de donetes y comida basura. Tenemos que aprender, tenemos la responsabilidad de saber nutrirnos de una forma saludable. Entender estos conceptos te ayudará a forjar una tenacidad inquebrantable y cultivar una perseverancia determinada. Pero si bien toda esta polémica es interesante y las conclusiones accionables y esperanzadoras, para llevarlo al siguiente nivel es de vital importancia conocer de dónde nace la tenacidad. Descúbrelo en este videazo que te dejo por aquí. Os estoy eternamente agradecido por tener la tenacidad de mirar esto hasta el final, por vuestro feedback y por vuestro interés en estos temas. Y como os digo siempre, cuidaros, stay strong.